Bueno, esto no es parte de la clase, ¿no? Pero ya vamos a comenzar con uno de hoy que es programación orientada a objetos. Que modifica la cantidad y vamos a primero mostrar cuál es la cantidad. Vamos a ver si es que funciona. Vamos a invocar esta función. Modifica, vamos a poner modificar. Como la función tiene un print adentro, va a mostrarme la cantidad. La cantidad es igual a 5. Y muestra 5. Hasta el momento nada raro porque yo tengo una cantidad, llamo a la función y la muestra. Pero ¿qué pasa si es que yo trato de incrementar cantidad? Es decir, que cantidad es igual a cantidad más uno. Muestro cantidad de nuevo. Ahí no me deja. ¿Por qué no me deja? Claro, algo así me pasó. Claro, me dice que cantidad es una variable, no es una variable local. Que tengo que no existe la variable local cantidad, me dice. Entonces yo debería crear una variable de cantidad igual a cero, por ejemplo. Pero vos lo que querés es trabajar con esta cantidad. Entonces lo que tengo que hacer es decir que esa variable cantidad ahora va a poder ser escrita, modificada por esta función modificar cantidad. Le doy permiso a la función para que la modifique. Si no, es de solo lectura. Fíjate que si yo le pongo numerar acá para hacerlo comentario, pongo numerar aquí, esto sigue funcionando perfectamente. O sea, no importa que esto antes estaba arriba y la función estaba abajo. El problema está cuando intento modificar esto. Cuando yo intento modificar es cuando me da el error. ¿Por qué? Porque no tiene permiso la función para modificar una variable que no es local. ¿Cómo hago para darle permiso? Diciendo que la variable es global. Y ahí lo modificó. Pero vamos a ver si es que realmente lo modificó. Vamos a mostrar la cantidad afuera de la función, cuando termina la función. Y tenemos que efectivamente la cantidad se modificó. Pero vamos a hacerlo con nombre ahora, con una palabra. El nombre de una ciudad, por ejemplo, Salta. En vez de nombre le pongamos ciudad. Vamos a poner esto como comentario. Vamos a mostrar la ciudad. Esto lo vamos a dejar como comentario también. Si es que yo voy a mostrar la ciudad, perdón, acá esa cantidad. Y no sé por qué me muestra 6 porque ya no existía en teoría. Bien, me muestra el primer print es de acá. Ciudad me muestra Salta. Vamos a tratar de modificar a la ciudad ahora. Yo digo que ciudad va a ser ahora las comillas. Tartagal. Esa va a ser la ciudad. Y muestro acá la ciudad. La ciudad dentro de la función.
¿Ustedes ven bien mi cámara o se está viendo así Ahí como yo salió la así, veo? pero se lo ve raro. No sé si el resto ve. Bueno, ya le quito el efecto. Terminemos con esto. Me quito de la... A ver, espérame. Bien. Eh, entonces, modificaba la ciudad, le ponía Tartagal, mostraba cuál era la ciudad dentro de la función y acá vamos a poner ciudad fuera de la función. En realidad, más importante que si está dentro que está fuera es que primero la modifiqué dentro de la función, que se llama cantidad, pero no importa. Vale, le pongamos ciudad así, tiene sentido todo. Estoy escribiendo mal acá. Por lo del tema global, ¿o no? No lo tiene. Ah, sí, perdón. Igual creo que sí estaba mal escrita la variable. Pero lo mismo. ¿Qué pasa si yo lo hago global a esto? Ah, bien, bien. Me faltaba modificar esto acá. Y Lo mismo. el print, Ciudad, ¿o no? Ah, no. bien. El print este es el primero. Ok. Entonces muestra salta, la modifica acá. Ahora, acá, perdón. La ciudad ahora es Tartagal, la muestra aquí. Y afuera sigue siendo Tartagal porque conservó el cambio. El problema este se va a desaparecer cuando veamos objetos ahora, porque vas a ver que el manejo de las variables globales es diferente, entonces no hace falta hacer esto. Profe, ahí ya se solucionaría con setter. No, pasa que les voy a adelantar un poquito. Eso Cuando de hagamos Java, de funciones en Setting Getter, eso objetos, nunca me entendí. perdón, Lo de setter y getter de Java nunca, creo que nunca lo entendí. Con bueno, uno Me introducís complico. datos y con el ahora lo otro vas a, visualizás. ahora lo vas a entender con Python. Cuando hago funciones en objetos, yo tengo que pasar obligadamente uno de los parámetros va a ser self. Entonces, este self me permite acceder a todas las variables globales y a todos los métodos de la clase, pero ya vamos a ver qué son los métodos, qué son las clases. Ahora vamos a ver eso. Ah, esto lo tengo en PDF. Mm, ¿Qué prefieren, en PDF o en PowerPoint? En PDF. Y en PDF se expandió todo, se hizo justificado todo, se modificó un poquito. Bueno, voy a bajar el PowerPoint para la presentación, además, si ustedes tienen esto bajado eh, para estudiar. Que para mí, para estudiar es más práctico el PDF, así que está bueno eso. Perdón, ¿te quedó resuelta la consulta que tenía sobre las variables locales y globales dentro de la función? Sí, sí, no me acordaba que ya lo habíamos visto, pero me había olvidado de eso, de la cómo hacer la global dentro de la función. Bien, igual no es difícil, Gracias. pero sí hay que conocer justo la palabrita esa global y dónde ubicarla. Sí, porque me tiró el error de local y dije, bueno, tiene que ser global o local, y entonces ya, digo, pregunto ya. Una tenía que ser, ¿no? Y sí, gracias. De nada.
Bien, ¿alguna otra duda antes de que pasemos al siguiente tema? Bien, vamos a verlas entonces. Bueno, al traerla de Google para acá parece que se deformaron, pero eran así. Bien, ¿qué vamos a ver en el módulo número 4? Vamos a ver un poquito de programación orientada a objetos. Vamos a ver definición de programación orientada a objetos, abstracciones, clases, objetos, atributos, métodos, constructores y métodos de accesos, que son los setters y getters que recién estaban nombrando. En Python habíamos dicho que podemos tener la posibilidad de programar en varios paradigmas, que era multiparadigma Python. Uno de esos paradigmas es el paradigma orientado a objetos, que es el que vamos a ver ahora. Bueno, algunas de las características de la programación orientada son estas, que los programas son más fáciles de entender, entre algunas, que aumenta la productividad del programador, entre comillas. Esto comparado con lo que había antes, ¿no? O sea, no es que frente a cualquier cosa aumenta la productividad, es comparado con lo que había antes. Bien, a lo que nos interesa ahora, ¿qué es la programación orientada a objetos o qué características tiene? La programación orientada a objetos es una forma especial de programar que es mucho más parecida al mundo real, o sea, al mundo en el que vivimos, porque se trata de modelizar problemas pensándolos como objetos. Los objetos tienen características y tienen formas de comportarse también, que ya vamos a ver cómo lo llevamos a esto. ¿Qué son las características? Las características son aquellas cosas que definen a lo que es el objeto. Por ejemplo, si yo tengo una persona que la veo como un objeto y abstraigo las características de estas personas para modelizarla, una característica puede ser el peso, la altura, no sé, el nombre, DNI. Son características. ¿Qué es lo que lo caracteriza a ese objeto? Además, la programación orientada a objetos no solo modeliza objetos, sino que lo que pretende es que esos objetos interactúen entre ellos y a partir de esa interacción y de esa colaboración puedan resolver problemas. Problemas computacionales porque son objetos computacionales, ¿no? Ahora, había nombrado yo la abstracción, pero ¿qué es la abstracción? La abstracción es tomar del mundo real aquellos datos, comportamientos, valores o características que nos importan para crear una realidad simplificada. Esto hace que yo modele algo del mundo real, pero de manera limitada, es decir, no tiene todas las características que tiene el objeto real, pero sí tiene las que a mí me importan.
Por ejemplo, si es que estoy diseñando un alumno, si es que necesito abstraer una persona para un alumno, esa persona puede tener, por ejemplo, gustos por cierto género musical o por algún género en el cine. No sé si se llama género, pero bueno, ustedes me entienden. Y a mí no me importa eso a la hora de diseñar un alumno. ¿Por qué? Porque lo que importa es la materia que las materias que está cursando, la carrera que sigue y demás. Entonces, tomo solamente en la abstracción los valores, las características que a mí me importan para poder resolver un problema en concreto. Acuérdense, no, si es que tienen dudas, me cortan y yo se las explico. Y acá está más o menos lo que les decía. Bueno, acá tenemos abstracciones del mundo real, por ejemplo, de vehículos, de figuras, de puntos, de animales. El vehículo en este caso va a ser una idealización, pongámosle, pero va a haber un vehículo, un objeto tangible, un objeto real, un objeto físico, que va a cumplir las características de esa clase de vehículo y que por lo tanto va a ser un objeto de esa clase de vehículo. Lo mismo con los animales. Podemos tener características de animales que sabemos que si es que un ser vivo cumple ciertas características es un animal. Pero, por ejemplo, en nuestras casas podemos tener un ser vivo que cumple con esas características, que nos llenan la casa de pelo y que los queremos mucho, pero que esos seres son representaciones de lo que la clase animal dice que tiene que ser un animal. Entonces es un objeto de esa clase. En otras palabras, la clase puede tomarse como un molde y el objeto es una ocurrencia de esa clase. Es una existencia, algo que sí existe. La clase no existe. La clase es solamente una idealización. Y acá lo que les decía al principio, un objeto tiene características que lo definen y también tiene un comportamiento determinado. Las características son, en un vehículo, por ejemplo, que es el ejemplo de acá, la marca, el modelo, color, y las operaciones o los métodos, que después lo vamos a llamar métodos, los comportamientos que va a tener ese objeto, pueden ser frenar, acelerar, girar, encender luces, por ejemplo, todo lo que pueda hacer el vehículo. Y dependiendo del vehículo, moverse, por ejemplo, puede hacer que giren las ruedas o puede encender una turbina para que el avión despegue o que giren las hélices de un helicóptero. Ahora, los objetos tienen características, había dicho, y que esas características son los atributos. En objetos, las características se llaman atributos. ¿Qué es un atributo? Es una característica del objeto. Y los objetos también tienen comportamientos, que en programación orientada a objeto, los comportamientos son los métodos. ¿Qué son los métodos? Son las acciones que el objeto puede realizar. En otras palabras, son las funciones que ustedes venían programando, pero dentro de un objeto.
Les había dicho que las clases no existen. En realidad no existen de manera tangible, aunque acá nada es tangible, sino que las clases son unas plantillas, son los moldes. Lo que sí existe y con los que podemos nosotros tener interacción son los objetos. Las clases nos sirven para tener plantillas de objetos que vamos a crear cuando nosotros necesitemos usar ese objeto. ¿Se entiende esto? ¿Alguien no entiende, no sabe de qué estoy hablando? Si puede explicar de nuevo, profe, lo último. Lo último nada más. Sí, Bien. Las clases serían, a ver, ¿viste los moldes estos que vienen para hacer huevos de Pascua? sí, Bueno, el molde no es el huevo de Pascua, pero el molde te permite crear los huevos de Pascua. El molde sería la programación orientada a objeto, lo que es una clase. El molde es la clase. Si yo quiero un huevo de Pascua, si yo quiero comerme un huevo de Pascua, no voy a comerme el molde, me como el huevo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fabricar el huevo. ¿Cómo lo fabrico? Gracias al molde, que me permite darle la forma al chocolate para que sea un huevo. Entonces, el molde es la clase, el huevo es el objeto. ¿Y en qué se diferencia con la función en la clase? ¿Me podés repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál sería la diferencia con respecto a una función que crea? No, no puedo, o a partir de una función no puedo crear un objeto. Em, a ver, supongamos que existe un molde para crear autos. Y el auto tiene la función de acelerar. El molde no va a tener la función de acelerar, o sí, porque es el molde, pero no va a poder acelerar porque no existe. No hay un auto que sea el molde. El auto se crea una vez que se ponen los ingredientes necesarios para que el auto exista. Ahora, la diferencia está entre la clase y el objeto. La clase existe de manera ideal, ponele, y el objeto va a existir de manera real y nosotros podemos darle instrucciones al objeto o darle orden, decirle, ahora calcula aquello, ahora hace esta otra cosa, o ahora tu nombre va a ser este, o tu valor, el valor de alguno de los atributos va a ser aquel otro. Pero la diferencia entre una función, que creo que es lo que me querías preguntar, y un método es dónde la creo. Un método es una función creada dentro de un objeto. Una función es como el método de un objeto, pero sin programación orientada a objeto. Igual, ya que veamos ejemplos, lo van a entender mejor. Ahora, para las clases, por convención, la primera letra empieza con mayúscula. Así como teníamos por convención también de que las variables que íbamos a usar como constantes iban a estar todas en mayúscula, también por convención, la primera letra de los nombres de las clases van a estar en mayúscula. ¿Va a funcionar si pongo todo en minúscula? Sí, va a funcionar. Si pongo todo en mayúscula, ¿va a funcionar? Sí, también va a funcionar. Esto es solamente una convención para que entre programadores nos podamos entender mejor. Es como que, qué sé yo, si pones la sal dentro de la azucarera, ¿va a estar contenida igual? Sí, va a estar contenida, pero alguien puede venir a agarrar una cucharada de azúcar y ponerle al café, de sal y ponerle al café, por ejemplo. Es simplemente convención, nada más. Ahora, ¿cómo se crea una clase? ¿Cómo se escribe una clase? La estructura más simple es la que se muestra abajo. Ponemos la palabra reservada class para indicar que estamos por escribir una clase y le ponemos el nombre de la clase. Ese pass que está abajo es simplemente para escribir algo.
Pero esta sería la clase class name. Class name es decir que le vamos a poner el nombre de la clase, pero no tiene ningún nombre acá. Bueno, lo que les decía. Comienza con la palabra reservada clave, class, o la palabra reservada class, perdón. Y class name es el nombre que le pondríamos nosotros a nuestra clase. Vamos a ver otro ejemplo. La clase persona, por ejemplo, se vería más o menos así, solo que esto está muy simplificado. Class, para indicar que vamos a escribir el nombre de una clase. Persona, al lado, la primera con mayúscula, para indicar que estamos creando la clase persona. No hay paréntesis acá por ahora. Y abajo pass para simplemente hacer que esto funcione, que no nos dé error. Bien, ahora que tenemos la clase creada, vamos a poder nosotros decir qué es lo que queremos que haga esta clase, qué características va a tener y qué atributos va a tener también. Perdón, qué características va a tener, que son los atributos, y qué acciones va a poder realizar, que son los comportamientos o los métodos. Una vez que ya hicimos eso, nosotros vamos a poder crear a partir de la clase un objeto. Vamos a poder crear un objeto a partir de la clase. A esa acción de crear un objeto a partir de la clase, a la acción esa de crear el huevo a partir del molde de huevo de Pascua, se la conoce como instanciar. Vamos a crear una instancia de la clase. ¿Qué es una instancia de la clase? Es un objeto. Un objeto es una instancia de una clase. En programación orientada a objetos dice ahí que decimos que las instancias tienen vida. Bueno, esto depende de qué tanto cariño nosotros le tengamos a nuestra clase. Pero sí, el objeto es lo que tiene la vida y la clase simplemente es el molde con el que vamos a crear nuestros objetos. Si es que no entienden, párenme porque este tema necesito que lo entiendan bien desde el principio, ¿ah? Por eso voy despacio. Y acá son 46 diapositivas, así que le queda un montón todavía. Recién estamos calentando motores acá. Profe, Sí, disculpe, Nelson, hey te- Nelson, estoy en un corte de servicio en una radio base en Guatarachí, provincia de La Pampa. ¿dejaste sin servicio una ciudad, Eh, Nelson? Estamos a punto de dejar sin servicio, así que me voy a quedar sin video, no voy a poder seguir la conferencia del Zoom. Si levanta, si Dios quiere, en 15 minutos me vuelvo a conectar. Dale, dale. Igual si es que querés, Nelson, si es que te quedan muchas dudas sobre el tema, porque sé que programación orientada a objetos antes no se daba. Esta misma clase la voy a dar en una semana, el lunes que viene en la otra Bueno, comisión. bueno, dale. Sí, sí, pero no te demores mucho con el servicio cortado porque la gente se aburre, ¿no? Después tenés que salir de la habitación a conocer a la gente esa que dice que es tu familia y todo. Este es el LT y este es el 3G. El azul va al puerto 1 del LAN y el gris al puerto 2 del LAN. Hola. Bueno, Capo, os Nelson, ¿eh? dejo, Dale, Nelson, suerte, compañeros. nos vemos. Bien, ¿alguien que tenga alguna duda sobre lo que estábamos hablando, aparte del corte de servicio? Yo creería que con un par de ejemplos lo vamos a entender un poco mejor, profe. Sí, no, eso seguro, ¿no? Por ahora no les puedo dar ejemplo porque, bueno, los ejemplos están escritos aparte y no es mucha la teoría que hay todavía como para hacer ejemplos. Pero ya vamos a llegar, falta poquito para que lleguemos a a un ejemplo completo. Esto, profe, lo vamos a seguir trabajando en el collab. Sí, 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 pero lo más importante, aparte del collab, es que a esto lo van a trabajar desde ahora hasta que algún día decidan retirarse. Sí, sí, pues yo lo vi en Java y me recuerdo bastante complicado. O sea, no tan difícil porque es entrelazar
varias cosas para armar algo, pero de a poco, Vos de a poco. estudiabas en un terciario, ¿no? O Java de acá de 1000 programadores. No, yo estudié en el 111.000 de, no sé si que lo dio Nación, Ah, que en el era 1000 programadores. 2012, por ahí creo, ¿no? Sí, yo lo hice en 2016, pero fue bastante complicado. Bien. Igual, a ver, una vez que le agarró la mano, lo complicado se hace fácil, así que tratemos de agarrarle la mano. Por eso digo, vayan preguntando cualquier detalle que no entiendan, por más pequeño que sea, porque les falta bastante de teoría a esto. Entonces, no dejen que se vayan amontonando las dudas. Bien, teníamos la clase persona entonces. ¿Dónde anda la clase persona? Acá. Esa es la clase persona. ¿Cómo hago para crear a partir de la clase un objeto del tipo persona? ¿Cómo hago para instanciar a una persona? Lo que tengo que hacer es, ¿se acuerdan cuando creamos lista, que poníamos lista igual a list, que era una variable del tipo lista, o dict para crear una variable del tipo diccionario? ¿Se acuerdan de eso? ¿Ya se Sí, olvidaron? Sí, sí. sí, Bien, sí. bueno, esto es lo mismo. Pongo el nombre de la variable, en este caso el nombre del objeto, y del otro lado el nombre de la clase sobre la que vamos a trabajar. O sea, el nombre de la clase que vamos a instanciar. Pero acá lleva paréntesis, abierto y cerrado. Ya vamos a ver qué puede ir dentro de esos paréntesis después. Acá dice que dentro de los paréntesis, perdón, irían los parámetros de entrada si es que los hubiera. Ya vamos a ver cómo hacer que existan esos parámetros. Bien, la instancia de una clase es un objeto. Una cosa es la clase y otra cosa es la instancia de la clase. La clase es el molde, la instancia de la clase es el objeto. Son sinónimos. Instancia de la clase y objeto son sinónimos. Acá tenemos la clase persona que usamos para crear el objeto Pedrito, el objeto Cami y el objeto Manolo, o la instancia de la clase Pedrito, Cami y Manolo. A partir de la clase persona que está arriba, que es el molde, que no tiene foto, creamos estas personas, las de abajo, que tienen atributos, que Pedrito, por ejemplo, se llama Pedro, el apellido es Sánchez, tiene un número de documento y tiene una edad, pero no podemos ver los atributos, perdón, los métodos, no podemos ver qué es lo que pueden hacer. A eso ya lo vamos a ir viendo a poco. Por ahora vemos cuáles son las características, qué cosas a ellos lo identifican, cómo es que son. No vemos todavía qué es lo que hacen, que es otra parte importante de los objetos. Hablemos un poquito sobre esto de las características, los atributos. Los atributos son si repito tanto es porque quiero que lo entiendan y no queden dudas, son las características de los objetos. En este caso, la clase persona, que es la clase que vamos a usar para crear los objetos de tipo persona, como vemos hacia la derecha, una cosa, miren, quiero mostrarles acá. Estamos en... ¿Qué diapositiva estamos? Acá. Bueno, justo esta no. Pero, bueno, ya vamos a llegar. Esto de acá son los atributos. El nombre, el apellido, el DNI y la edad son atributos. Ese self que está ahí siempre tiene que ir. Siempre va el self ese. Profe, ¿qué significaba self? ¿O qué significa? Eh, lo que
A ver, no vamos a ahondar en detalles, pero pónganlo siempre porque siempre tiene que estar cuando trabajamos en programación orientada a objetos en Python, porque si no está, no funciona. Si no está, no manda nada, digamos. No. Ok, gracias. Pero a lo que hace referencia es a la clase. Profe, el self ese tiene que estar dentro de los atributos de la clase. No, no. El self este se usa para los métodos. Fíjate que el método este init eh, es un método porque tiene paréntesis. Dentro de los paréntesis está self. ¿Qué es lo que hace init? Inicializa a la clase, inicializa al objeto en realidad, con los valores que están ahí. Bien, bien. Bien, quiero llegar hasta esta para ver. No, tampoco. Bueno, sigamos por acá entonces. Profe, una consulta. Sí, El, o sea que dentro de la clase persona realizamos los atributos se definen como funciones, o yo estoy entendiendo mal. no, a ver, para. ¿Por qué puede que hayas pensado esto? ¿Por esto de acá? Claro, yo digo, dentro de la clase persona defino, o el def no es para definir funciones, es para definir atributos también. Def es para definir una función, pero la función init inicializa los atributos. ¿Por qué? Porque la persona va a tener un nombre. El init este le está asignando un nombre que es una palabra vacía. Claro. No tiene nombre, no tiene apellido, el DNI es cero y la edad es cero. Con esos datos nace la persona. Nace sin nombre, sin apellido, con edad igual a cero y con el DNI igual a cero. Profe, esa Así función sería nacería. el método. Claro, es un método. Ah, Este método es un método muy importante. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces ese es el método y el self nombre sería el atributo. Como para El entender. self es uno de los atributos. Es un atributo obligatorio el self. Bien, pasemos a la siguiente. La definición de método, que justamente es una función el método, solo que es una función del objeto. Y tiene que llevar sí o sí el parámetro este o el argumento self, que es una variable que representa la instancia de la clase, o sea, hace referencia a sí mismo. Pero es importante para el funcionamiento del objeto, si no, no va a funcionar. Ahora, yo les había dicho que el método anterior, ese init, era importante. Ese init se conoce como constructor. Ese es el constructor. Y además del constructor vamos a tener métodos setters y getters. ¿Para qué nos sirve el constructor este? Nos sirve para crear, construir, inicializar el objeto que vamos a crear. Con el constructor nosotros le damos los valores iniciales al objeto. Con los setters y los getters vamos a obtener valores y vamos a configurar o darle valor a los atributos. Setter es de setear, como cuando nosotros seteamos los valores del brillo del televisor, por ejemplo, el color. Setear significa asignarle un valor. Con los setters nosotros le damos valores a los atributos. Pero ¿por qué no le podemos dar valor directamente al atributo y tenemos que usar una función o un método? Porque existe algo en el paradigma orientado a objeto que me protege las variables, o sea, los atributos. Entonces, para escribirlas, yo necesito que el objeto me dé permiso. ¿Cómo me da permiso de hacerlo? A través de los setters.
También hay una protección a la lectura, porque no cualquiera puede leer los valores de los métodos, de los atributos, perdón. ¿Cómo yo puedo leer los atributos? A través de una función que me va a proveer el objeto para poder leer aquellos atributos sobre los que tenga permiso para leer. Si hay algún atributo que sea muy privado, no me da permiso para leerlo, por lo tanto no habría un header y por lo tanto no podría leer esto. ¿Siempre es así? No. Hay que configurar la privacidad y ya vamos a ver también cómo se hace. Esto que ven acá más o menos es la forma que van a tener los gráficos de los objetos. El nombre de la clase va acá arriba, acá van a poner todos los atributos y acá abajo todos los métodos. Se va poniendo interesante, ¿no? Bueno, acá está el constructor. Es un método especial, no deja de ser un método, pero es un método especial. En Python se define a través de esto, guión bajo, init, guión bajo, guión bajo. ¿Ya se acuerdan los nombres de los Metroflog? ¿Se acuerdan? ¿Alguien usaba Metroflog? ¿Se acuerdan de la época esa en la que había muchos guión bajos y símbolos raros? Algo así eran los nombres, ¿no? Sí. Capaz que a Python lo creó un Flogger. Bueno, guión bajo, init, guión bajo, guión bajo. Y los paréntesis. ¿Qué van a ir acá dentro de los paréntesis? Bueno, eso va para la próxima diapositiva, si no me acuerdo mal. No, la siguiente. Bueno, al instanciar un objeto de la clase persona, nosotros lo que estamos haciendo es crear un objeto de la clase persona con comportamientos iniciales. ¿Cómo le asignamos esos comportamientos iniciales? Perdón, esas características iniciales con la función, con el método init. Este método, este constructor, me va a permitir a mí inicializar las variables o los métodos, perdón, o los atributos de ese objeto. Porque no tiene sentido que el nombre sea nada, porque la cadena vacía esa no dice nada, no hay ni siquiera un espacio en blanco ahí, que el apellido tampoco sea nada y que el documento y la edad sean cero. No tiene sentido. Necesito yo crear una persona, un alumno, por ejemplo, que tenga un nombre, que tenga un apellido, que tenga un DNI, que tenga una edad. ¿Cómo hacemos para que esos atributos tengan sentido? Bueno, acá está lo importante. El primer argumento de toda función es self, después vienen los demás. Como init es un método, como init es una función, puede tener muchos atributos, muchos argumentos, perdón, muchos argumentos. Esos argumentos van a ser los valores que después van a inicializar los atributos. Por ejemplo, ese nombre que está ahí, perdón, este nombre que está acá, es el mismo que está aquí, pero no es el mismo de acá. Cuando dice self.nombre, está haciendo referencia a que no es lo mismo que el nombre solo. Self es la clase completa, por lo tanto, self.nombre es el atributo de la clase. Y es importante lo que preguntó justamente el compañero hoy del alcance de las variables locales y globales. ¿Por qué? Porque este nombre es el nombre que está solamente teniendo sentido dentro de esta función. Por lo tanto, este nombre existe acá fuera de la función y este no. Son dos variables distintas.
Incluso esto es una variable y esto es un atributo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Lo explico con nombre, pero pasa exactamente lo mismo con todos los demás. Al atributo nombre le estoy asignando un valor que alguien envía como argumento. Cuando recibe el argumento con el nombre, ese nombre se le asigna al atributo nombre. Entonces la persona puede nacer en el servicio, en el sistema, digo, con un nombre definido. No nace sin nombre ahora. ¿Se entendió esto o alguien no entendió esto? Yo no entendí bien, profe. Profe, Sí, entonces quiere decir que si nosotros usamos init como está, o sea, ¿cómo puedo decir? Sin las variables, nombre, apellido, DNI y edad que están al principio, entre paréntesis, entonces no se le va a asignar ningún valor abajo, ¿no es cierto? En los self. en caso de que no le pongas nada, necesitas inicializarle igual. No, ¿quién dijo que no había entendido, perdón? Yo, profe. Bien, ya Juan, vamos a avanzar un par de diapositivas porque hay un ejemplo muy sencillo que quizá te aclaren las dudas. Y si no, ya buscamos otra forma. Listo, listo. Bien, ahora, ¿con quién era que estaba hablando? Perdón, es que saco el chat porque si no, no veo nada de Judith, ¿era? Sí, profe. Bien, Judith, eh, lo que pasa si no le mandás valores es que como las variables necesitan inicializarse, porque si no después vas a tratar de usar algo que no sabes qué es lo que contiene, la inicializás con valores sin sentido. Por ejemplo, estos. El nombre igual a la nada, el apellido igual a la nada, el DNI igual a cero y lo mismo la edad igual a cero. Esos datos no tienen sentido, pero las variables, los atributos, tienen que estar inicializados con algún valor. Claro. Bien. Vamos a avanzar un poquito a ver si es que le quitamos las dudas a Juan José, que se animó a preguntar, y seguramente algún otro par que están ahí callados esperando amontonar dudas. Acá. No, perdón. Acá. Sí, era ahí. Hay lenguajes como Java, por ejemplo, que hay mucha gente que hizo Java, que permiten crear muchos constructores. En Python no, pero hay formas de arreglar esto. Podemos usar parámetros posicionales por defecto, opcionales, o valores perdón, con valores por defecto, que es el por default. Y así podemos crear constructores para diferentes usos o diferentes casos. ¿Se acuerdan del caso de la función esta que tenía que calcular el IVA del 21% en caso de que no se ingrese un IVA y del IVA con un valor determinado en caso de que sí lo ingresen? Bueno, en esa función tendremos dos constructores, uno para un argumento y otro constructor para dos argumentos. En caso de que ingresen un solo valor, yo le estaría asignando a un atributo el valor S y al otro atributo el valor que está por defecto. En caso de que ingresen los dos atributos, yo lo que estaría haciendo es asignarle a cada atributo un valor ingresado en la creación. Veamos el ejemplo ahora. Después ya vamos a quitar dudas, estas dudas, perdón, las que vayan quedando con ejemplos. Por ejemplo, y para Juan José, yo creo una persona con estos datos. Nombre igual a Carlos, apellido igual a Santana, DNI igual a lo que está ahí en el DNI y la edad igual a 75. Entonces, lo que va a pasar acá es que el atributo nombre de la persona va a ser igual a nombre
que es Carlos, en este caso por defecto. El apellido va a ser igual a Santana por defecto. El DNI va a ser igual a eso que está ahí por defecto y la edad igual a 75 por defecto. ¿Qué significa por defecto? Que si es que yo creo la clase persona sin ningún argumento, ese va a ser el nombre, el apellido, el DNI y la edad por defecto de esta persona. Quiero ver si les puedo mostrar algo. Denme. ¿Estamos en qué página acá? 26. Bueno, acá quedaron como imagen, pero en las siguientes diapositivas van a poder copiar estas cosas. Bien, ¿quedó claro esto, Juan, o necesitas que haga un ejemplo? Más o menos, profe. O sea, lo que no entiendo, digamos, el self de abajo. El self punto nombre igual a nombre. Ah, cuando dice self es un atributo. Self.nombre es el nombre, es el atributo nombre de la clase persona. Cuando dice apellido, es el atributo apellido de la clase persona. Cuando dice DNI, es el atributo DNI de la clase persona. Y cuando dice edad, es el atributo edad de la clase persona. Es distinto a cuando dice nombre solo. Nombre solo es una variable, no es un atributo, es una variable. Que los objetos adentro pueden tener variables también para hacer algún atributo, perdón, algún método, por ejemplo, o alguna variable para algo. Entonces, eh, cuando tengo self punto algo, significa que ese nombre le pertenece a la persona, a la clase esa. Como les había dicho, este self hace referencia a la clase misma. Entonces, es la clase punto nombre. Veámoslo con un Ah, ejemplo de... o sea que digamos es el self nombre tiene, va a salir siempre Carlos, porque eres de esa persona. No siempre, a ver, no siempre. Es solamente cuando yo no le ponga nada acá, que va a ser el nombre por defecto. Si yo le mando un nombre ahí, va a ser otro nombre. Mira, ¿te acuerdas cuando habíamos importado la clase mat? Si yo pongo mat.pi, me va a mostrar el valor de pi. Haz de cuenta que este pi es el nombre y que mat es self. Haz de cuenta que es self.pi. Entonces pi es el atributo que le pertenece a mat. Por eso es que está así. Self hace referencia a la clase misma. ¿Se entiende? Y ahora un poco mejor, profe. Bien. Les había hablado un poco sobre proteger la lectura y la escritura de las variables. Bueno, ¿cómo las protegemos? Con un encapsulamiento. ¿Alguien vio encapsulamiento en Java? Si lo vi, no lo recuerdo. Bien. ¿Qué es el encapsulamiento? Es encapsular, como lo dice el nombre, una variable, protegerla del mundo exterior. Dan de cuenta que es una píldora, una cápsula que envuelve a la variable
Por lo tanto, desde el exterior yo no puedo ver qué es lo que hay adentro de esa cápsula. Al no ver qué es lo que hay dentro de esa cápsula, yo no puedo leerla, no puedo saber qué valor tiene. Y al no saber qué es lo que hay dentro de la cápsula, tampoco la puedo escribir, porque si escribo, escribiría la cápsula, pero no quiero escribir la cápsula, quiero escribir la variable. Entonces queda protegida tanto de escritura como de lectura. Bueno, estos de los decoradores los vamos a ver un poquito más adelante, los del property y el setter. Pero primero, el encapsulamiento es eso, es encerrar una variable, encerrar el atributo para que quede protegido de lectura y escritura. Hay dos formas de hacerlo, o dos niveles de protección. Con un guión bajo, el atributo queda protegido. Es un estado protegido. Es como un bloqueo débil, una protección débil. Cuando está protegido, solo se puede acceder al atributo desde la misma clase o desde las clases hijas. ¿Qué son las clases hijas? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero son clases que heredan funcionamientos y características de una clase padre. Y cuando ponemos dos guión bajos, como el caso del init, estamos haciendo que eso sea privado. Es decir, que nadie más que la clase misma va a poder acceder a esos valores. Solamente la misma clase va a poder acceder a esos valores. Eso es lo que significa que haya dos guión bajos. Ahora, tenemos acá un encapsulamiento, de los atributos de la persona. Cuando hay dos guión bajos, tengo que poner siempre con los dobles guión bajos. Si yo pongo self.nombre directamente, es otra variable, no es la misma, es un nombre que no está protegido. Entonces, sí o sí, siempre para acceder al atributo nombre tengo que poner self._nombre. Bueno, esto está muy teórico, muy intenso, Profe, una creo. consulta. Sí. ¿El encapsulamiento para qué serviría? Solo, no sé, lo único que se me ocurrió pensando sería si hay dos clases y hay no sé, digo, el mismo self.nombre, no sé, clase persona y clase perro, no sé, porque que la clase perro va a tener un atributo que también llaman llamar nombre, digo, no sé. El encapsulamiento sirve para que tengas el control total de lo que pase con tus variables. Es una forma de proteger, hay un estado que se llama protegido, en realidad, por eso es que trato de buscar un sinónimo, pero de proteger a los atributos de la clase frente a lectura o escritura. Entonces vos podés decidir qué es lo que se lee y qué es lo que no se lee. No se me ocurre un ejemplo ahora, pero hay casos en los que no querés que alguien conozca cuál es el valor de una variable, por ejemplo. Ah, en Java eran privadas, ¿no? Que se ponían, ahora me estoy recordando. O no es así. Sí, sí, existe. Acá en Python también, la variable protegida, que es la variable que tiene un solo guión bajo, y también existe la variable privada o el atributo privado, que es el que tiene el doble guión bajo. Profe, Sí. por ejemplo, un ejemplo que podría serle válido al compañero podría ser, entonces ahí no querés que la vean otras personas y la encapsulas de esa forma. No escuché el ejemplo porque justo se entrecortó, pero
Al final terminé de escucharte bien. Capaz que si lo repetís se escucha bien ahora. Decía, por ejemplo, una clave del banco, que no quieras que otras personas la vean, estaría bueno ponerla en privado. Sí, sí, eso sí. Una clave, por ejemplo, bancaria que no quieras que nadie vea. Eso va privado. Bien, vamos a descansar 5 minutos y volvemos con getters y setters. Porque yo sé que esto nos va a cansar un poquito. Y quiero que estén activos. ¿9:30 o 9:25? 9:25. Profe, Sí, disculpe, quería comentarle que al principio de la clase se me cayó el internet, por lo que está haciendo con el vuelco de datos, pero yo leí todo el PDF, ¿sabes? Pero más o menos buenísimo. tengo claro cómo. Bueno, gracias. Bueno, la actitud es esa en realidad, leer la teoría antes de venir a clase. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan se la pueden sacar y ya no vienen a generar dudas, vienen a sacárselas. Y después sobre el corte de internet, Mariné, me enteré que hay un tipo que anda desconectando internet ahí en la zona. Sí, en tal Nelson. Sí, sí, sí. A él lo tenés que culpar. ¿Cómo andas, Nadia? ¿Cómo te fue en el examen? ¿Aprobaste? ¿Estás ahí, Nadia? Ya no quiere hablar con nosotros, Nadia, ¿se dieron cuenta? Hace mucho que no habla. Profe, Sí, soy. sí, estaba viendo el cronograma y hay clases hasta enero, ¿no es cierto? Eh, no sé, creo que no. A ver, déjame que vea. Creo que termina antes. No, vi mal. Capaz que yo me acuerdo mal, para déjame que vea. A ver, a ver, a ver. Sí, hasta enero, dice el profe. No, no está enero. La última clase para esta comisión es el 13 de diciembre. Ah, ok, ok. Después tienen ustedes un tiempo más para terminar el proyecto final, pero ya no hay clases. Nos quedan bastantes clases. Sí, hay un montón de clases y un montón de temas. A mí me preocupa la cantidad de Hay temas mucha que hay que ver. información, profe, mucha información. Es súper intenso. Sí, sí, sí. ¿Usted estos temas en cuánto tiempo lo vio cuando estudiaba? Eh, es que no se los ve con la misma profundidad con los que se los ve en la universidad. Entonces te lleva más tiempo. Pero acá se los ve por encima. Entonces está bueno que después ustedes
por su cuenta vayan profundizando los temas. O sea, tampoco es que se lo ve muy por encima, sí se ve el contenido como viendo lo importante. Pero ustedes agarren, practiquen, sean autodidactas, porque el camino es ese. Claro, claro, sí, sí, verdad. Bueno, 21 y 25. Vamos de nuevo. Esto es lo que les decía, miren. Pueden copiar así, agarran, llevan para acá, ponen así. Y ahora voy a poner el nombre que quiera acá, por ejemplo, Judith. Va a ser igual a una persona que va a tener un nombre que se va a llamar Judith. Va a tener un apellido. Va a tener un DNI. Sí, DNI acá. Así, y va a tener una edad. Tiene Judith 21, ¿no? Sí, profe, obvio. 21, bien. Entonces, si yo voy a mostrar, yo de mentira, no voy a mostrar porque se va a ver cualquier cosa, pero si voy a mostrar, se va a ver, tendría que haber hecho otro método antes, porque se va a ver esto. Es un identificador del objeto nada más. Ya no lo puedo modificar esto, pero si es que tuviese yo forma de acceder a Judith, en este caso, porque se llama Judith del objeto, punto, nombre, debería poder ver el nombre de Judith. Bien. Entonces, con los métodos setters y getters, nosotros vamos a poder leer y escribir los atributos de una clase. El getter, como le decía, se emplea para obtener el valor que tiene el atributo y el setter para asignarle un valor, para setearlo. Para definir estos métodos en Python se van a usar decoradores. ¿Qué son los decoradores? Son palabritas reservadas que tienen una arroba antes. Vamos a ver un ejemplo y con esto lo van a entender un poco mejor. Pero simplemente permiten hacer algunas cosas que de otra manera no serían iguales. Bien, por ejemplo, el decorador property para un getter nos permite obtener un dato asociado a un atributo en concreto. Y el otro decorador, el nombre del atributo, .setter, para setearle el valor. Nos permite modificar el valor de ese atributo en particular. Acá, por ejemplo, arroba properties, ¿se acuerdan que era para los getters? Lo ponemos justo arriba de la función que va a retornar o devolver el valor que estamos esperando. Vamos a verlo acá. Porque cuando descargué a PowerPoint se modificaron algunas cosas. Entonces aquí se ve mejor.
property, arriba del def de la función, y abajo devuelvo el valor de el nombre. En vez de poner get nombre como en Java, le ponemos directamente nombre acá. Entonces pareciera que estoy directamente trabajando con el atributo, pero no, estoy trabajando con un método. Y siempre self como argumento. Y el otro, cuando quiero setear el nombre, pongo nombre.setter, nombre.setter, y esto me permite modificar el valor. Esto con un decorador. Le envío el nuevo nombre y siempre obligatorio primero el self, y con eso modifico el nombre del atributo. A esto es normal que no lo entiendan al principio, que se olviden, que digan es mucho para acordarme, pero con la práctica van acordándose. Esto es como tocar la guitarra, el piano, como jugar al fútbol. Si no practican, no van a ser buenos, pero si quieren ser buenos, tienen que practicar. Voy a hacer desde acá porque se ve más claro. Bien. Una vez creada la plantilla esta, el molde, el modelo o la clase con los atributos y los métodos, se puede instanciar un objeto de esa clase usando un constructor para que me inicialice los valores o los atributos. Esto de que dice que cada objeto es único e irrepetible, lo hice porque recién creamos un objeto y cuando quise mostrar el valor, me mostró esta cosa rara de acá. Bueno, esto es lo que lo hace único, único y detergente. Esta es la forma de instanciar un objeto. Fíjense que esto también lo pueden copiar, ¿no? Perdón. Bueno, voy a tener que salir de la pantalla completa. Pero esto de acá también lo pueden copiar. Pueden copiar todo esto. Esto está pensado así para que puedan copiar y probar el código en realidad. Entonces, la persona esta es una clase que recibe como argumento en el constructor el nombre, el apellido, el DNI y la edad. Y esos campos están protegidos, esos atributos están protegidos. Pero con el constructor yo les asigno un valor inicial, que los tienen que enviar por argumento, por parámetros. Cuando voy a crear la persona, le pongo el nombre al objeto y le mando los valores que quiero que ese objeto tenga como atributos. Fíjense, creo el objeto Pedrito, Cami y Manolo. Y cuando voy a mostrar, cuando hago un print de persona, no, perdón, ¿en dónde está? Me perdí acá. Pasé una diapositiva además. Bueno, vamos a ver un poquito más adelante acá. Cuando hago un print, lo que me muestra no son los atributos que tiene, sino esa cosa rara y casi sin sentido para nosotros. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Con el método str. ¿Qué es lo que hace el método str? También guión bajo, str, guión bajo. Lo que hace es devolvernos un string con la información que nosotros querramos incluir dentro de ese string. Para persona, por ejemplo, le podemos incluir el nombre, el apellido, el DNI y la edad. Eso es lo que está incluyéndole acá. Perdón, acá no. Acá. Incluyendo el nombre, el apellido, el DNI y la edad. ¿Y qué es lo que hace después? Devuelve esa cadena. Fíjense, en la primera línea la crea la cadena, simplemente tiene nombre igual a y el nombre.
Abajo hace un salto de línea y le agrega el apellido con el atributo apellido. Y así. ¿Por qué dice str solamente en los últimos dos? ¿Alguien sabe? Porque convierte Convierte en cadena en string al número del DNI número y al entero. número de la edad. Perfecto. Por eso es. Entonces, después de haber creado el método str, perdón, déjenme un minuto, voy a hacer un archivo de Colab. Así vamos escribiendo ahí. Bien. Vamos a copiar para nuestro... Copiamos esto, lo pegamos acá, solo que todo esto va corrido un poco por aquí y esto por acá. Después me dice que yo debería tener un método str, entonces vamos a copiar el método str. ¿Qué pasó acá? No copié todo. Ni para copiar servía. Ahí está. Entonces, tengo la clase persona con el constructor y el str. ¿Cuál es el constructor? El ini. Persona. Esa es la clase persona. El constructor es init. La clase es persona, init es el constructor de la clase persona. Quiero copiar algo más, esto de acá. Entonces, acá creo los objetos de la clase persona, Pedrito, Cami y Manolo. Si yo voy a mostrar ahora Pedrito, Profe, ahí nos faltarían los getter y unsetter. sí, pero vamos de a poquito. Por ahora es una clase que no hace mucho. No tiene muchos métodos. Solamente tiene el método constructor y el método str. Si voy a mostrarlo a Pedrito, perdón, creo que es porque estaba escribiendo. No, ¿qué pasó acá? ¿Qué me está reclamando acá? Ah, miren, esto está como protegido y yo lo estoy trabajando como privado. Vamos a poner todo como privado. Se dieron cuenta, ¿no? No es lo mismo tener un guión bajo que tener dos guión bajos. Es como que la variable se llama guión bajo edad. O guión bajo edad o edad. Serían dos cosas distintas. Tener guión bajo edad, guión bajo edad. Entonces, si es que yo pongo Pedrito, Cami ahora, no como hace rato que yo puse persona, puse Judith y me mostró esta cosa rara de acá. ¿Dónde está la diferencia? Porque acá me muestra esta cosa sin sentido y del otro lado me muestra esto todo bonito en el método str. Fíjense que el método, lo que les decía hace rato, es una función, solo que es una función que pertenece a una clase. Se va entendiendo, ¿no? Va mejorando la comprensión de esto. Nadie dijo que sí, así que creo que andan todos perdidos todavía. Pero con la práctica lo van a entender. Créanme que no es complicado.
Es un montón de teoría porque es muy denso y es un tema nuevo y siempre pasa así cuando hay un tema nuevo, pero créanme que no es complicado esto. ¿En dónde había ¿Profe? quedado? Sí, Entonces sí se pueden usar un mismo método para diferentes clases, ¿no es cierto? es que acá hay una sola clase. La clase es persona. No, pero pregunto si un método se puede usar para diferentes clases. Por ejemplo, Em, o sea, por ejemplo, el método, este método string puede ser para Pedrito, Camila o para definir otros objetos, digamos. Yo estoy es que entendiendo. Pedrito, Cami y Manolo no son clases, son objetos. Ah, Acuérdate, ok. las clases Ahí son está. los moldes. Sí, sí. Bien. Ok, Entonces, si los objetos de una clase pueden usar todo lo que la clase tiene. ¿Por qué? Porque los objetos están hechos en base a ese molde. Entonces, pueden usar todos los atributos, o no es que pueden usarlos, tienen todos los atributos de la clase y pueden usar todos los métodos que tenga. Por eso es que pueden usar el método constructor y pueden usar el método str. bien, perfecto. Gracias. Primera consulta. Ahora, está todo bien con que se confunda, ¿no? Porque es un tema nuevo, así que mándenle sin miedo ustedes. Profe, ¿cualquiera de Poner, los dos métodos sirve o eso es independiente? O sea, únicamente pueden usar el init y después independiente el str o no. mira, el init este lo usaste cuando hiciste esto, cuando lo creaste. Eso lo usás sin hacerlo, sin ponerlo explícitamente ahí. Y no hay otra forma, es así como se van a inicializar los objetos, así es como se crean. No tenés forma de escaparte. Pero no podés poner persona punto guión bajo guión bajo init guión bajo guión bajo, porque como esto significa que es privado, vos no podés acceder desde afuera. Entonces la forma de acceder a ese constructor es poniendo persona y entre paréntesis los argumentos o los atributos que vas a configurar, y la clase persona entiende que estás llamando a este método. Lo mismo que cuando estás poniendo este print, es como poner Pedrito, guión bajo, str, guión bajo, y paréntesis. Pero esto es privado, por lo tanto no lo podés usar así tan livianamente. Ah, me dejó. Bueno, sí podés usarlo así tan livianamente, pero para otro método no. Por ejemplo, yo hago un método que se llame saludar. Tengo que ponerle self acá, ¿no? Acuérdense de eso. Acá pongo print y digo, hola, me llamo, ya le pongo self.nombre. Bien, si es que pongo cami.saludar, ¿qué es lo que va a hacer Cami? No va a mostrar ahora sus datos, sino que va a saludar. Veamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿A self nombre no le falta guión bajo o estoy Ah, es reconfundido? verdad, perdón, yo que les estaba explicando eso y yo lo vengo a hacer. Bien, ahí está. Entonces, Cami saluda, dice, hola, me llamo Cami. Y Profe, el este guión nome de bajo es acá, que está modificando, ¿no? Es un donde getter, hay guiones bajos el por todo del guión bajo. CSS. Esto acá. Sí. No, este guión bajo es porque hace de cuenta que este es el nombre de la variable, del atributo. Tu nombre, self.nombre, tiene guión bajo. Entonces, si yo no los pongo, no lo reconoce. Ah, en O lo cambio, saco si de no acá tuviera y lo guión saco de bajo, allá solamente el también. punto, en este también tendría que tener el punto nomás para que lo reconozca. Probemos. Mira, lo saco de acá. Hagamos así. Lo saco de arriba y no lo saco de abajo. Bien.
me va a dar error. Error. Porque los tengo que sacar de acá y los tengo que sacar de acá también. Entonces, Y CES, suponiendo que lo saca de esos dos lados, ahí no daría error. y no daría error. Pero esto sería un Ah, atributo sin restricciones. O sea que lo puedo yo acceder directamente desde acá. Podría poner Pedrito.nombre y me entendería porque estoy accediendo directamente al atributo, estoy accediendo así. Y si ah, sería un solo guión bajo, profe, Y lo mismo, tengo que poner en vez de los dos guión bajos acá, tengo hay que que poner cambiar uno hay solo. que cambiar en todo, digamos. Claro. Ajá. Bien, entonces acá tengo a Camila saludando. Te voy a poner acá un salto de línea, así queda más bonito. Este none de acá, ¿de dónde viene? Ah, es que, a ver. Claro, esta función no devuelve nada, directamente tendría que haber hecho así. Ahí está Camila saludando. Pero, ¿qué pasa si es que a mí se me ocurre hacer privado esto? Y ahora Cami saludar no va a poder saludar. ¿Por qué? Porque el método este saludar es privado. Pero si yo le pongo los guión bajos, tampoco, porque sigue siendo privado, es inaccesible. Esto mismo pasa con los atributos. Perdón, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una variable, color favorito, por ejemplo. Y esta la vamos a inicializar en verde, por ejemplo. No sé, a alguien le debe gustar el verde, ¿no? Y en vez de usar este atributo, voy a poner color favorito. Pero esto va dentro de un print. Y fíjense que yo pude acceder al color favorito desde afuera, directamente al atributo. Eso es un error, no hay que hacer eso. Generalmente, todos los atributos van protegidos. Y generalmente, todos los métodos van públicos. Generalmente, pueden haber excepciones. Generalmente, todo esto va protegido y los métodos, esto por ejemplo, va público. Hay excepciones, no siempre, por eso generalmente. Sigamos. Bueno, acá ya vimos qué es lo que hace, lo vimos funciona, lo vimos que devuelve datos, los atributos. Vamos a hablar un poquito de los objetos. Un objeto con parámetros por defecto es un constructor que si es que yo no le pongo valores, los toma de los valores por defecto. Por ejemplo, acá. Vamos a ver quién es la última persona que habló. Gustavo. En realidad, cuando se ponen valores por defecto al final, veamos, voy a cambiar uno solo. Voy a poner edad igual a 30, pongamos. Entonces, si yo no pongo edad, toma la edad que está por defecto. Pero tengo que ir así, desde el final hacia adelante. O sea que si es que yo pongo valores, los valores que pongo, sé que es esto, que es esto, que es aquello. Y si me falta el último, yo sé que el último tiene un valor por defecto. Entonces, a Manolo, por ejemplo, no le voy a poner edad. Le voy a poner solamente nombre, apellido y documento. Y voy a imprimir acá Manolo. Vamos a ver qué es lo que me imprime. El nombre, el apellido, el documento y la edad, que es la edad por defecto. La edad por defecto, miren. ¿Qué pasa si 25 le pongo? Y yo no le mando el DNI a Manolo. Le pongo solamente el nombre y el apellido. Lo mismo, va a tomar el
documento y la edad por defectos. Pero si yo los pongo, toma los que yo le mande. Por ejemplo, acá le pongo unos 3. Le mando el documento ahí. Y no va a tomar el documento por defecto, sino que toma el documento que yo le mando. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, vamos con los setters y después vamos a ir con los headers. Bueno, lo voy a copiar ya que está header y setter. Con los decoradores y todo. Tengo. Estos decoradores tienen que estar al mismo nivel del def, de la línea del def. Este return tiene que estar un poquito metido. Voy a hacer un salto de línea para diferenciarlos nada más. Y así es como que debería quedar. El property y el nombre.setter tienen que estar al mismo nivel, a la misma altura. Entonces yo le puedo cambiar el nombre. Perdón, no acá. Le puedo cambiar el nombre y puedo obtener cuál es el nombre actual. Entonces vamos a poner manolo.nombre. Yo quiero solamente el nombre. ¿Está bien que lo ponga así? Perdón, profe. En realidad no te entendí del todo porque está entrecortado culpa del tipo No, ese que cortó internet ahí. sí, que está malísimo. Sí. Igual lo que le está faltando a esto Le son preguntaba si los paréntesis. en Python no se pone getters, sino Yo le puedo poner, ¿no? Le puedo poner head nombre. Le puedo poner o head bajo nombre, o le guste más, el estilo que más le guste. Pero, no sé, por convención también, cuando va a ser un head, le pongo directamente de la variable o el nombre, el atributo por defecto ahí, pero ahí haga cuenta que hay nada, no lleva argumentos. Entonces cuando lo voy a usar, lo uso sin argumentos. Y cuando es un set, o sea, cuando voy a setear, cuando voy a modificar el valor, sí lleva argumentos, lleva el nuevo nombre. Entonces directamente pongan el nombre de la variable. No se complique poniendo set y head. Sabemos que es un set cuando lleva argumento y sabemos que es un head cuando no lleva argumento. Bien. Entonces, yo quiero ver solamente el nombre de Manolo y ahora tengo una función que me permite... ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo verlo? Manolo, se llama Manolo. Y nombre, esto se llama nombre. Mm, mm. Entonces era así, me acordábamos yo. Sí. Sin los paréntesis, pero estoy usando la función. Y cuando voy a modificarlo, bueno, vamos a verlo porque entre cambio de lenguajes necesito reflejar un poco la memoria. Y justo no hay ejemplos de esto. Bueno, estos ejemplos que hay acá son solamente de los headers.
Me faltan de los setters, pero como no los vamos a usar todavía, no es que refresco la memoria en el que pasamos las diapositivas. Pero me estoy confundiendo con Java acá. Bueno, hay un atributo muy usado cuando programamos porque siempre necesitamos, ya volvemos con lo de los setters, ¿no? A ver. Perdón, pensaba que me había llegado algo. Cuando programamos, ¿qué es el data time? ¿Qué es el data time? Es una librería, una función que nos permite trabajar con tiempo, con fechas. Entonces, con esto podemos ver en qué año, mes o día pasó algo o almacenar una fecha. Y la forma de empezar a usarlo es poner import data time o from data time import data time. ¿Qué pasa? Que hay una librería que se llama data time, que es esta, y de esa librería importo la función data time o data time, que para obtener la fecha o para almacenar una fecha tengo que a data time mandarle el año, el mes y el día. Acá tenemos un ejemplo de uso de fecha. El property, acuérdense, es para los headers. Y el setters, fecha.setters, es para configurar la fecha, para setearla. Vamos a ver un poquito más de cómo se lo usa. Y si es que quieren devolver la fecha en forma de texto, lo que tienen que hacer es usar una variable, en este caso, o mandarlo directamente, es datatime.str de string, f de string, o de formato, y time. Self es la fecha, self punto guión bajo fecha es la fecha, el atributo de la persona. Y lo que sigue después es simplemente cómo la va a mostrar. O sea, si va a mostrar primero el año, primero el día, primero el mes. Acá lo que está mostrando es día, mes y año. Diamond Year. Por eso es que está la D, la M y la Y. Es Diamond Year. Bueno, ahí tenemos un ejemplo más. La fecha en este caso es el 12 de octubre del 2022. Y la está mandando como un argumento más para la creación del objeto persona P1. Este fecha cadena que está abajo al final es simplemente lo que devuelve persona cuando se utiliza el método fetchString, que el método fetchString estaba creado acá abajo, abajo y atrás, perdón. ¿Hay alguna duda sobre esto? Sobre la primera clase teórica de programación orientada a objetos. A mí me quedó la duda de eso todavía de para qué los uso a los getter y a los setter. Eh, Créeme que no vas a poder hacer nada sin setter y headers. Es como tener una caja cerrada sin saber qué hay adentro.
Se da cuenta que el objeto es eso, una caja cerrada. Si vos querés saber qué es lo que hay adentro, tenés que pedirle a la caja que te diga qué hay adentro. Claro, pero por ejemplo en lo que lo usamos, en Manolo, que ver el nombre, es para no Ah, perdón, lo tenía acá. para ver solo al get que usamos en. ¿Para qué quisiera ya sé que se llama Manolo? Eso es lo que mi lógica Bueno, en no este caso vos sabés que se llama Manolo. Pero imagínate que tenés una lista de personas y que no sabés cómo se llama cada uno. Y que tenés que mostrar una tabla en donde tengas nombre, apellido, edad, comisión y nota del parcial 1 y nota del parcial 2, por ejemplo. ¿Cómo haces para mostrar todo eso sin headers? Igual es normal que no entiendas cómo se va a usar todavía porque nunca usaste un objeto. Pero cuando empecemos a practicar van a surgir las dudas y vas a ver la importancia de tenerlos. Los que Ok. les quería mostrar ahora, porque vieron recién perdón, la librería DataTime, les quería mostrar una alternativa que me parece atractiva al menos, la Calendar. Si yo quiero mostrar un calendario, para mí esto es lo más fácil. Por ejemplo, yo quiero ver el mes, calendar.mont, pero no me quedo con que quiero ver el mes nada más. Le digo, ¿de qué año? 2022. Y le digo, ¿qué mes? Estamos en el mes 10, ¿no? Y miren esto. Está bueno, ¿no? Está buenísimo. Andá a hacer eso con C. Así que bueno. Veamos si podemos hacer algo más interesante. Profe, Sí. disculpe, pero hoy es un día pésimo por mí, se me cae cada rato, pero lo que le preguntaba hace rato no importa, yo lo voy a volver a mirar. No se te entiende mucho, Marine, pero sí se entiende que por ahí la falta de internet haga que no puedas participar bien. De todas maneras, están las diapositivas, la clase va a estar grabada y si querés, para reforzar lo que vimos hoy, el lunes es feriado. Qué buen tema. Bueno, ya veo cómo hago con la clase el lunes y les informo a ustedes por el grupo, así estén al tanto también. Pero no te preocupes que hay alternativas para que puedas recuperar esto. Bueno, no les voy a robar más tiempo y vamos a hacer el ejercicio de desafío, porque yo sé que ustedes están ansiosos por poner a prueba sus conocimientos, ¿o no? Me dejaron sordo. No me molesta si es el jueves. Ya, lo hagamos hoy, ¿para qué lo vamos a patear más? Sí, la hagamos. ¿Para qué hacer el jueves lo que puedes hacer hoy? Algo así era la frase, ¿no? Bueno, ya lo termino de configurar. Lo voy a configurar a las 10:10 y que dure media hora.
No, perdón, ¿qué pasó acá? No lo tengo al ejercicio. Tenía un minuto porque Karen me había mandado algo y creo que ahí está lo que me está pasando ahora. Bien, acá está. En vez de entrar a tareas, tienen que entrar a evaluaciones, pero ya lo configuro. Bien, díganme si que los pueden ver, por favor. Profe, recién me devolvió el internet, ¿qué pasó? El coloquio, sí que lo pueden ver. Sí, El profe, ya. desafío número 2, módulo número 3. Sí, Entramos, ¿no? entren nomás. Bien. Se entiende el enunciado, ¿eh?
Profe, ¿a qué se refiere con ocurrencias? Eh, a ver, lo que les pide es un dígito. Entonces tienen que contar cuántas veces aparece ese dígito. Por ejemplo, si tiran dados y les pide una función para calcular la ocurrencia del 6, en la tirada tienen que contar cuántas veces sale 6 cuando tiran el dado. En este caso van a generar 1000 números aleatorios. No, perdón, no eran 1000 números aleatorios. Así, 1000 números. Entre 0 y 100. Y tienen que desarmarlo al número y ver dígito por dígito cuántas veces aparece un dígito que ustedes ingresan. Ya no puedo hablar más, ¿eh? Profe, disculpe, no puedo entrar. ¿Por dónde tenía que entrar para ver el ejercicio? No lo escuché, profe, disculpe. Profe, tenía el micrófono apagado. Ah, perdón. Gracias, Jorge. En evaluaciones, Mariné.
¿Cómo van?